Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a Lucas capítulo 2. Lo vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el 10 y 11 vamos a leer. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito el nombre de Dios para siempre. Creer en el regalo, creer en el Señor Jesucristo. Creer no solamente saber que Él existe, que es una figura histórica, porque realmente Él hizo historia. Creer tiene su expresión, porque muchos pueden decir creer. Hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, nosotros, al decir creer en ese regalo, creer en el Señor Jesús, pues debemos de expresar esa fe. Y de eso hemos estado hablando. Juan el Bautista expresó su fe confesando a Jesús, confesándolo como el Hijo de Dios. Y hermanos, para Juan no fue fácil porque era primo de él. Hasta que el momento en el bautizo, él se dio cuenta, porque el Señor le había dicho: sobre quien vea descender al Espíritu Santo en forma de una paloma, ese es. Y fue sobre el Señor Jesucristo. Entonces Juan en ese momento, ¿verdad?, definitivamente creyó en su primo, no solo como una persona que venía a ser bautizada, sino como el Hijo único de Dios. Y eso es bien importante, porque al confesar que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando de su divinidad. Porque Él no es cualquier hijo de Dios, Él es superior a todos nosotros. Él es Dios mismo, al ser hijo de Dios. Nosotros debemos de saber eso. Cuando confesamos a Cristo como hijo de Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios. Pero no solamente eso hemos aprendido. Hemos aprendido también que creer es seguirlo. Y ahí ya vamos un poquito más. Seguirlo. ¿Y qué quiere decir seguirlo? Aprender más de Él. Acercarnos a Él. Caminar con Él. Hacer lo que Él dice. Eso es seguir a Jesús. ¿Se recuerda los ejemplos que nos pusieron? Cómo Andrés fue de los que, dejando, ¿verdad?, el discipulado de Juan, se fueron tras el discipulado del Señor Jesucristo cuando se dieron cuenta que por ahí estaba Jesús. Y este muchacho lo que fue a hacer, atraer a su hermano Simón, que posteriormente se convirtió, ¿verdad?, ya usted sabe, en el gran apóstol Pedro. Pedro ni siquiera sabía en qué Dios lo iba a convertir,
porque Jesucristo cuando lo vio, lo examinó de pies a cabeza y le dijo: ya no te vas a llamar Simón, te llamarás Pedro. Claro, ahí estaba Jesucristo haciendo una declaración profética de Pedro, porque no era nada de firme Pedro en ese momento. Y usted sabe que después también demostró no ser tan firme, pero luego se convirtió en esa piedra que Dios le había dicho. ¿Y qué me dice de Felipe? ¿Qué fue lo que hizo Felipe cuando se dio cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios? Fue a traer a Natanael. ¿Y qué le dijo? Ven y ve. Ven y ve. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere seguir a Jesús? Porque no quiere venir y ver por sí mismo. Solo de oídas han oído cuestiones, pero no quieren darse cuenta por sí mismo, porque el que conoce a Jesús realmente no puede dejarlo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, no podemos dejarlo, porque Él no nos deja a nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Creer en ese regalo es anunciarlo como la fuente de vida. Lo que hizo la samaritana. ¿Qué hizo la samaritana? Vengan, vengan, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Todo lo que yo he hecho, Él me lo ha dicho, Él lo sabe, Él lo entiende y no me ha tratado como los demás. Porque Cristo trata de manera diferente a cada uno de nosotros. Cristo nunca nos ha desechado, hermanos. Esa mujer de seguro recibía el reproche de la gente, recibía el desprecio de las demás señoras, damas ahí que llegaban, pero Jesucristo se acercó a ella con amor. Y así como dice su palabra, con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mis misericordias hasta el día de hoy. Alabado sea su nombre para siempre. Y se convierte esa mujer en misionera y se va para donde los samaritanos. Se recuerda de la enseñanza del domingo anterior, ¿verdad? Muy, muy bonita, muy instructiva. Entonces esta mujer fue a traer a aquella gente y aquella gente dijeron: pues vamos a ver lo que esta mujer dice. Y ya no creemos, le dijeron después, por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos porque nosotros lo hemos oído y hemos estado con Él. Y eso es lo que le hace falta a la gente, estar con el Señor Jesucristo. Le pidieron 2 días para estar ahí, hermano. Nosotros pidámosles cada día al Señor que esté con nosotros y nosotros estar con Él también. Ahora vamos a hablar acerca de creer es alabar al Señor Jesucristo. Mire en Lucas, que es donde tenemos, ¿verdad?, el relato del nacimiento del Señor Jesucristo, en el versículo 8, siempre del capítulo 2, porque cualquiera podría decir: sí, pero ¿por qué lo vamos a alabar? Bueno, Él es el Hijo de Dios, Él es el que nos ha dado vida eterna, Él es la fuente de vida para nosotros, Él es nuestra salvación, por eso hay que alabarlo. Dice el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y fíjese que a estos pastores les fue anunciado en primer lugar el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Sabe que los pastores de ovejas eran de la clase más baja y más despreciada de esa sociedad? Los pastores. Los pastores eran por lo general personas pobres. Eran personas que no tenían privilegios. No pertenecían a las clases privilegiadas de la sociedad. Tenían un trabajo que requería realmente, hermanos, que vivieran en condiciones muy difíciles. Estas personas vivían por lo general en el campo. ¿Por qué el Señor no envió su ángel
a anunciárselo a los sacerdotes? ¿Por qué no envió a anunciarlo a aquellos que se llamaban, hermanos, los celosos de la ley, los fariseos? ¿Por qué ese ángel no llegó a esas clases de liderazgo privilegiadas? Hermano, porque al Señor le agrada identificarse con los humildes, con los pobres también, para darles riqueza espiritual. Por su sencillez, posiblemente Dios escoge a estos pastores para oír las nuevas del nacimiento de su hijo. Y fíjese que estos pastores, fíjese el trabajo que desempeñaban: pastorear, cuidar del rebaño, y a ellos se les da el anuncio del Cordero de Dios. Y eso no es casualidad, hermano. No es casualidad, porque ¿cómo se le llamó a Jesús? El Cordero de Dios. A los pastores se les anuncia en primer lugar la venida del Señor Jesucristo, a quien se le llama también el buen pastor. Dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él ha dado su vida por cada una de nosotros. Hermano, estos no son casualidades. Dios todo lo hizo de una manera consciente y programado. Y dice que cuando en esa noche estaban cerca de Belén. No se indica realmente qué época del año era, pero si estos pastores eran los que proveían, oiga bien, las ovejas para los sacrificios, los corderos para los sacrificios que se hacían diariamente en el templo, que Jerusalén estaba a pocas millas de ahí, es probable que el trabajo de esta gente fuera todo el año. Esos pastores pasaban todo el año, si eran los que proveían esos corderos para los sacrificios, porque, hermanos, los sacrificios se realizaban diariamente. El pastoreo es un trabajo muy solitario. El pastoreo no es un trabajo muy sociable. El pastor realiza su tarea a solas, por lo general. El pastoreo también, hermano, a menudo es un trabajo peligroso. Y más en ese entonces era peligroso, porque acuérdese que venían depredadores en la noche, bestias salvajes que querían atacar, que querían agarrar a las ovejas. Entonces estas personas fueron las escogidas para darle la buena noticia. Y dice la palabra del Señor que ellos guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y cuando estaban en su tarea, seguramente quizás estaban ellos, ¿qué podríamos decir? Si alguno conversando quizás, contemplando el cielo, porque ellos al estar a la intemperie posiblemente siempre acostumbraban ver las estrellas. Yo no sé si usted se dio a la tarea en algún momento de observar el cielo. Y es cuando está más oscuro, cuando las estrellas se ven mejor. ¿Verdad que es bien lindo? Y algunas veces, bueno, yo no conozco de estrellas, hermano. Pero la gente que ha vivido en el campo, por lo general, reconoce. Esa es la estrella del sur, esa es la no sé cuál. Y sí, qué lindas están todas. Qué lindas están todas, ¿verdad? Pero me imagino que ellos estaban en una tarea, ¿verdad? Ahí calladamente estaban los pastores cuidando nada más del rebaño, cuando de repente, mire lo que dice el versículo 9, y he aquí, como quien dice, repentinamente se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los ángeles desempeñaron un papel muy importante en el nacimiento o en todos los eventos relacionados con el nacimiento del Señor. Fue un ángel el que se le apareció a Zacarías.
el sacerdote, el padre de Juan el Bautista. Fue un ángel el que le dijo que su esposa iba a dar a luz y él no lo creyó y quedó mudo. Ese ángel, ese mismo ángel, Dios lo envía 6 meses después a una virgen. ¿Se recuerda? Y le hizo el anuncio y le dijo: favorecida sea sobre todas las mujeres, porque iba a ser la escogida para el Mesías. Ese ángel se llamaba Gabriel. Tenía nombre. Se le dio un nombre. Era el ángel Gabriel que le anunció a Zacarías y le anunció a María. Pero en este caso no se menciona el nombre del ángel. Solo dice que se les presentó un ángel del Señor. Y la respuesta inicial de los pastores, hermanos, fue la misma de Zacarías y fue la misma de María. Dice que temieron con mucho miedo. Claro, aquello era sobrenatural. Aquello no era natural, no era de la vida diaria, no era de la vida cotidiana que un ángel se apareciera. Eso era algo sobrenatural. Y tanto Zacarías tuvo temor, como María también dice que tuvo temor. La expresión que se usa tanto en Zacarías como en María y también con los pastores quiere decir lo mismo. Temieron con mucho miedo. Oiga bien, temieron con mucho miedo. Y así es que las cosas del Señor, hermano, muchas veces ocasionan miedo. La gente muchas veces tiene miedo de las cosas de Dios. Muchas veces no quieren acercarse más. No, dicen, es que si me acerco más voy a ser como esos fanáticos que no salen día y noche de ahí. No, no se trata de eso. Dice la palabra en Juan que acercándonos al Señor se van a iluminar nuestras obras. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo era que estábamos. ¿Me comprende? Muchas veces la persona no quiere que se le diga cómo está. Mas no sabe, hermano, que al saber cómo está y venir al Señor Jesucristo le da salvación, no solo de esas obras, sino salvación para la vida eterna. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿O no tenía usted temor de hacerse evangélico? ¿Ah? Teníamos temor. Sentíamos aversión por los cristianos, ¿o no sentía aversión por los cristianos? Muchas veces hasta nos burlábamos de los cristianos. En el tiempo cuando yo me crecí, hace mucho, hermano, a los cristianos se les consideraba como ignorantes, que por ignorantes se les había lavado el cerebro, pero yo le doy gracias a Dios que si fue lavado de cerebro, no fue solamente del cerebro, sino que lavó mi alma de todos los pecados. Alabado sea su nombre para siempre. Y algunas veces, hermanos, con 3 pequeñas letras el hombre se engrandece. Es terrible, es terrible. Y le dijo, no teman, no tengan temor, no tengan miedo. Hermano, el Señor cuando vino a la tierra no venía a dar su juicio, venía a dar salvación y vida eterna. A eso vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Dele fuerte el aplauso al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Porque no solamente vino a la nación de Israel, ellos fueron, hermanos, los escogidos para que se propagara la luz de este mundo, que es Cristo. Usted sabe que fallaron en esa tarea. Pero Jesucristo no vino solo para los judíos. Cuando hablamos acerca de los samaritanos el domingo anterior, también los samaritanos reconocieron y dijeron que Él era el Salvador, no solo de los judíos, sino de los samaritanos y de todo el mundo.
Mire lo que dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y aquí viene: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Alabado sea su nombre. Millones y millones salvados por la sangre del Cordero. Y dice que ese es el cántico que se va a cantar cuando estemos en la presencia de Dios, hermano. Todos aquellos que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús por la sangre del Cordero que fue inmolado. Mire qué lindo. No tengan miedo, hermano. Cuando usted falle, no tenga miedo de acercarse a Dios. Dios no quiere destruirlo. Hermano, nosotros acostumbramos a escondernos. ¿Se acuerda lo que le pasó a Adán? Cuando Dios tenía esa comunión con él abiertamente, Adán le falla, y ¿qué hace Adán? Se escondió. Sí, ya Dios lo sabe, hermano. Nuestra condición Dios la conoce. No nos escondamos de aquel que nos bendice. Siempre seámosle sinceros, siempre seámosle honestos. Si es un sinvergüenza, dígale: Señor, soy un sinvergüenza, pero no lo quiero ser. Es que ahí está el punto. No tengan miedo, les dijo. Si la noticia que yo vengo a darles no es una noticia mala, es una noticia buena. Ha nacido hoy en la ciudad de David Jesucristo, que es el Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano, ¿y sabe qué es lo triste? Que en la otra parte del mundo, en donde fue diseminada en un principio la palabra, aún hay millones de personas que nunca han oído de la persona de Jesús, ni saben quién es Él. Por eso los esfuerzos misioneros de que se vaya a hablar acerca de Cristo, porque el que había nacido era un bebé tan importante. Hermano, no ha habido niño más importante que Jesucristo. Nadie, hijos de reyes no se le comparan, hijos de emperadores no se le comparan. Todos esos reyes de la historia antigua que creían que por línea de divinidad eran reyes, no se le compara al Rey de Reyes y Señor de Señores que nació en ese lugar. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Mire qué lindo es el Señor, hermanos. Dios es bueno para con nosotros. Dice la palabra del Señor: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. Mire, era el bebé más importante de toda la historia que había nacido. ¿Usted sabe cómo se tratan a los bebés? Bueno, la gente que los estima, ¿verdad? Porque hay excepciones. Bebés que son maltratados, bebés que antes de tener vida en este mundo son masacrados en los vientres. Eso lo reconocemos, sabemos que existe, Dios no lo quiere, ¿verdad? Pero cuando los bebés nacen, por lo general son tan estimados. El niño nació en un lugar que se llama Belén. Ese Belén, esa ciudad, se traduce como casa de pan. Era la ciudad de David y estaba profetizado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Bueno, como que lo quiere buscar, vamos y lo leemos entonces. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la
eternidad. ¿Sabe que esta solamente es una de casi 300 profecías que contiene el Antiguo Testamento acerca del Mesías? Casi 300, hermanos. Casi 300. Cada una de esas profecías se cumplió en Jesús de Nazaret. Y esto desafía toda estadística. ¿Cómo es posible que dando una palabra siglos antes se cumpliera en esa persona de Jesús tal y como se había profetizado? Y es porque Él es el Hijo de Dios. Nadie pudo haber cumplido esas casi 300 profecías, solamente en la persona del Señor Jesucristo. Cada una de ellas, hermanos, cumplida fielmente en Jesús. Y sabe que el ángel que les anunció a los pastores usó 3 títulos para ese niño. Ese bebé que nació en ese lugar. El primer título que le da, le dice que Jesús es el Salvador. En ese versículo 11, mire bien, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué le dice en primer lugar? Un Salvador. Un Salvador. Ese es el primer título. Y nosotros le llamamos a Jesucristo el Salvador. ¿O no le llamamos así? Es un título que Él tiene. Y Él entró a este mundo a cumplir una misión divina. Hermano, Él no tenía por qué hacerlo. Yo siempre he pensado, a Dios no le hubiera costado nada hacer desaparecer a la primera pareja y levantar otra raza humana que no le fallara, ¿no es cierto? Pero por razones que solamente Él conoce, solamente Él sabe, y yo no me voy a meter a lo que Él no me ha dicho, ¿verdad? Por eso algunas veces, hermano, hasta se desvían de la palabra mire, yo me quedo con la palabra. Y si me dicen, es que usted que no escudriña, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bueno, dele fuerte el aplauso al Señor. Dice su palabra que los misterios son de Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y mire, yo me pongo a pensar que ni entendemos lo revelado. No se ha puesto a pensar en eso. Ni entendemos lo revelado. ¿Qué vamos a entender lo que nos reveló? Porque algunas veces nos creemos la gran cosota, hermano. Pero comparados a Dios no somos nada. Y es una lástima que ahora el hombre tenga una actitud tan arrogante delante de Dios. Bueno, siempre ha sido el hombre arrogante. Gracias a Dios, hermano, por nosotros que y algunos de nosotros ni nos hemos rendido bien. Medio rendido. Renqueando vamos, como dicen por ahí. Y algunas veces a empujones. Pero al cielo no vamos a entrar a empujones. Al cielo vamos. Exactamente. Pues bien, uno de los títulos fue Jesús es el Salvador. Jesús es un Salvador. Todos los demás supuestos salvadores a lo largo de la historia no cumplieron como el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que Israel cada vez que fallaba, cada vez que se sentía atribulado por los enemigos, ¿qué hacía? Clamar. Y Dios les enviaba la salvación. Algunas veces usaba reyes, otras veces usaba profetas. En el tiempo de los jueces, hermano, tanto tiempo que Dios trató con ellos. Fallaban, oraban, Dios les mandaba un Salvador. Se les olvidaba, fallaban, volvían a llorar, Dios les mandaba otro Salvador. Y así estaban. Fue un ciclo en el cual ellos estaban. Y cuidémonos nosotros de esos ciclos.
Porque algunas veces estamos así, fallamos, lloramos, recibimos el perdón de Dios y luego volvemos a estar en la misma situación. Y no se trata de estar en la misma situación. Vamos nosotros adelantando en paso firme hacia la presencia del Señor. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Una clave para irnos alejando del pecado, ¿sabe cuál es? Acercarnos más al Señor. Ahí está todo. Si alguien le pregunta, pero ¿y cómo voy a hacer si yo no me puedo alejar del pecado? Está bien, no te alejes del pecado, acércate a Dios y el pecado se va a alejar de ti. Ahí está todo. Pues bien, todos esos salvadores, todas esas personas, hermanos, ¿se acuerda de Sansón? Que ese fue, hermano, un salvador que no solamente Dios le dio estrategias humanas, sino una fuerza sobrehumana. Sansón obraba de una manera tal y lo miraban como la salvación de Israel. Entonces dijo el Señor, un día va a llegar el Mesías. Un día va a llegar aquel Salvador diferente a cada uno de ellos, de estos supuestos salvadores. Porque a todo aquel que se ha atribuido, oiga bien, un título de Salvador, por el simple hecho de ser hombre, es descalificado. Es que nuestro Salvador es Dios. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador. Todo salvador, si es hombre, es pecador. Si a usted le dice, y tú, te la llevaste que no sos pecador, todos somos pecadores. La diferencia, hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Y ahí está la gran diferencia. Todos pecadores, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo cumplir con ser el Salvador. Y es que mire, hermano, una persona que esté, un ejemplo, está en un barco y el barco naufraga y están dos naufragando. ¿Y en qué se pueden ayudar, pues? Necesitan a alguien que no esté en la condición de náufrago. ¿Me está comprendiendo la idea? Nosotros necesitábamos a alguien que no fuera como nosotros. Necesitábamos a alguien mejor, y ese alguien mejor es el Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo. Alabado sea su nombre. Hermano, su nacimiento cumplió con las palabras de los profetas. Jesús no tiene competidores. No hay competidor para Jesús y no hay sucesores para Jesús. Jesús es Jesús, el Salvador nuestro y el Salvador de todo el mundo. Pero aquí está otro título que el ángel le dio. Dice que es Cristo. Que es Cristo. Es el término equivalente a Mesías. Y acuérdese que los judíos, ¿a quién esperaban? Era el Mesías. Solo que los judíos estaban esperando a su Mesías, quizás montado en un gran corcel, con un gran ejército. Esa es la idea quizás que ellos tenían. Acuérdese que el pueblo de Israel estaba sujeto, estaba bajo la bota del imperio romano. Un imperio, hermano, que en la historia ha sido poderoso, fuerte, y dice que el ejército de Roma, oiga bien, lo que lo caracterizaba era la disciplina que tenía. Por eso, sea disciplinado, hermano, no sea indisciplinado. Guarde disciplinas en su vida para que así también tenga éxito. Dice que el ejército romano tenía éxito porque tenían una gran disciplina. Era difícil que el imperio romano fuera detenido. Entonces Israel esperaba a alguien superior.
de acuerdo a los términos que ellos pensaban, al imperio romano. Ellos esperaban que el Mesías llegara y destruyera a los soldados romanos, destruyera a los que los estaban oprimiendo con los impuestos. Esperaba también que César, el mismo César, fuese muerto por el poder del Mesías en lo humano. Mas no sabían ellos que Jesucristo no solo vino a vencer en el plano humano, Él vino a vencer en el plano espiritual y ganando, hermanos, conquistando el corazón. Entonces triunfa no solamente en el espíritu, sino que triunfa sobre todo lo humano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Jesucristo, a cambio de venir en un gran corcel y con un gran ejército, entra en un burrito, en un asno, y todavía no era ni de él supuestamente, sino que lo fueron a traer. Vayan y agárrenlo, dijo, y díganle que el Señor lo necesita, y se acabó. Y entra en un, y hermano, y los líderes religiosos, y ¿y cómo nos va a salvar este? Es hijo de aquel carpintero. Así como lo miran a usted también cuando usted ahora dice que es salvado por la sangre de Jesús. Y un gran borracho que mañoso, ladrón, desordenado, perverso. Y ahora viene con dejos de... ¿O no dicen así de usted? Lo dicen de cualquiera de nosotros. ¿Ah? Mas no saben que ahora somos diferentes. La sangre de Cristo está sobre nuestra vida. Dele fuerte el aplauso al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Eso es lo que esperaba Israel. Él va entrando en un borriquito ahí. Y los que venían no traían espada. Venían con unas palmas, alabando al bendito Hijo de Dios. Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y los líderes religiosos, acostumbrados a sentarse en los mejores asientos, hermano, acostumbrados a vestir ropas espléndidas. El Señor Jesucristo con una túnica ahí sencilla. Así es. ¿Y qué va a hacer el Salvador? ¿Y qué Mesías va a hacer? Nosotros esperamos a alguien mejor. O sea que cuando Él vino no le reconocieron. Por lo tanto, todavía lo están esperando. Pero aquellos que le hemos reconocido nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Pero no solamente dijo el ángel, este es el Salvador y es el Cristo. Échele otra ojeada a ese versículo. ¿Qué le dice? El Señor. El Señor. Término que también expresa deidad. ¿Sabe que Abraham llamó a Dios Señor? Señor Jehová le dijo. Abraham, a Dios, porque Señor en el término de la palabra bíblica es Dios, Señor. ¿Sabe quién otro le llamó Señor? Moisés. Le dijo Señor a Dios, su Señor. Josué, Señor. El salmista, Señor. Y es fácil decirlo, ¿no le parece? Jesús es el Señor. Es fácil decirlo. Pero hay que confesarlo.
Hay que confesarlo. Yo estaba pensando en qué significa confesar algo. Cuando se va a un tribunal de este mundo, ¿verdad? Y una persona va como testigo, va a dar su confesión de testigo, ¿verdad? Su testimonio ahí, va a confesar lo que vio. O sea, los hechos reales, pues. ¿Me está siguiendo el hilo? Cuando la persona confiesa algo, es la realidad. Le están pidiendo que hable la realidad. Por eso Jesús es el Señor. Tiene que ser una confesión que nazca del corazón. Porque cualquiera puede decir que Jesús es el Señor de los cristianos. Pero, ¿Señor suyo? ¿Señor mío? Sí, hermano, Señor, ¿sabe qué significa? Ser dueño. Ser dueño. Ser amo. Ser el que gobierna. O sea, no es que, sí, yo sé que Jesús es el Señor. No, Señor. No. Hermano, yo sé que muchas veces, porque aquí estamos aprendiendo, sé que muchas veces se podría mencionar a la ligera que Jesús es el Señor, pero ¿realmente lo es? En la vida diaria, ¿hacemos solo lo que a Él le agrada? ¿Vamos solo a donde Él quiere que vayamos? ¿Le damos todo lo que Él quiere? Bueno, ya como que vamos, los amenes vamos bajando. Ajá. ¿O no es así? Y entonces, ¿cómo es que Señor? Pues? ¿Señor de qué? En nuestra vida. Es que Él tiene que ser hasta el dueño de nuestra ropa, hermano. El dueño de nuestra alma. ¿Habla solo lo que a Dios le gusta? No. Ahí están. Y entonces dice el Señor. Y no se acuerda lo que dice. Que en aquel día, hasta gente que echa fuera demonios, hasta gente que profetiza, dice, le va a decir, si en tu nombre, Señor. ¿Y qué le va a decir Él? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Mejor aprendemos ese versículo aquí antes que vayamos a ser avergonzados allá. Mire, hermano, si usted tiene un empleo, ¿trabaja usted como el Señor quiere que trabaje? ¿Trabaja al ojo de Dios o solo al ojo del amo terrenal? ¿Es Señor? ¿Es Señor Él? ¿Soy Señor yo? Dice. En el matrimonio, ¿soy Señor yo? Cuando ella hace lo que le da la gana y no se somete. Y cuando él, esperando que se le someta, él no se somete a Dios. ¿Y usted creyó que solo para las hembras había? No, es que es bonito. Mire, decía un hermano, ay, qué lindo que Sara le decía a Abraham, mi Señor. Y le dijo la esposa, sí, le dijo, pero Abraham, le dijo, se sometía a Dios. Le dijo. Mire quién salió ganando. Y vos no te pareces a Abraham, le dijo. Así es que, pero vamos al señorío de Cristo. Hermano, no lo hago, no estoy hablando yo solamente por molestar. Es que todos deberíamos de estar conscientes de que Él es el Señor. De todo. Si Él quiere, hermano, tenemos esto o aquello. Si Él no quiere, no lo tenemos. Aquí nadie se gana las cosas por su fuerza, por su inteligencia, por su trabajo. Lo ganamos por la misericordia del Señor, porque cada día son nuevas las misericordias.
¿Sabe usted que la expresión Jesús es el Señor formaría parte de la confesión más antigua de la fe cristiana y está en los credos? Jesús es el Señor. Vaya conmigo a Romanos, una porción que usted se la sabe de memoria, pero la vamos a leer de la palabra del Señor. Romanos 10:9, ¿qué nos dice? Y esto lo escribió Pablo. Fue de las primeras confesiones cristianas de fe. Esto es de lo más antiguo que hay. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, vaya a Primera de Corintios conmigo. Primera de Corintios. Antes de estar en los credos, ya estaba en la fe cristiana. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre para siempre. Hermano, bendito todo aquel que se ha sometido al señorío del Señor Jesucristo. Mire qué lindo es esto. Hermanos, para el final del siglo I, no se pudieron contar las víctimas, los mártires, cuya sangre fue derramada en los coliseos romanos, en las arenas romanas, en las calles romanos, en los lugares de ejecución, y todo por esta confesión. Porque los cristianos decían, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. No es Jesús. Di César es el Señor. Pero los cristianos, Jesús es el Señor. Te vamos a tirar a la fiera salvaje. Jesús es el Señor. Vas a morir en la hoguera. Jesús es el Señor. Mi hermano, sangre de muchos mártires derramadas por la confesión que ahora nosotros podemos decir con libertad, Jesucristo es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Señor, Jesús es tu Señor, Jesucristo es el Señor y Salvador de todos nosotros. Y sabe que hoy es doloroso en esta cultura en la cual vivimos, que no es que nos están tirando a las fieras, no nos están llevando a la hoguera, no nos están metiendo en el potro para morir descuartizados, para negar que Jesús es el Señor. Ahora quieren rendir al cristiano por razonamientos de hombre, por filosofías humanas, por pensamientos y posiciones perversas. Y las convicciones se van minando y se van minando, pero a aquellos cristianos no les importaba ver a aquellos leones que venían con fiereza contra ellos, diciendo, Jesucristo es el Señor. Hermano, por favor, mantenga esa convicción. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor en nuestra vida. Jesucristo es el Señor. Mire, y la señal que los pastores iban a tener para que pudieran identificar a ese niño fue que lo iban a encontrar envuelto en pañales. Y eso no era algo raro, no era raro que los niños se envolvieran en pañales. En mi tiempo, cuando nacieron, que yo pues pude ver el nacimiento de hermanas menores, hermanos, las madres, en aquel entonces no había ni siquiera la tela ojo de perdiz que vino después.
para hacer sus pañalitos suavecitos. Entonces las madres lo que hacían era buscar ropa de adulto, vieja, suavizada, para enrollar a los niños. Y la misma costumbre era en este entonces. A todos los niños se trataban bien y se envolvían en pañales. Pero en este caso había una señal que no era de cualquiera, y era un niño acostado en un pesebre. Porque solo Cristo pudo dejar su gloria y humillarse de tal manera a nacer en un pesebre, en un establo. Ahí lo encontraron, porque no fue el único que lo envolvieron en pañales, pero lo más seguro que fue el único recién nacido acostado en un comedero para animales. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Mesías y Señor, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Por qué no hemos de alabarlo? Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.